Ya. Ya. Entonces, vamos a comenzar nosotros con lo que es la resistencia al corte en suelo. Siempre tienen que tener presente que los suelos son un material más de ingeniería y por lo tanto está sometido a esfuerzos de distinto tipo. Ustedes en otros ramos de diseño van a estudiar los esfuerzos de compresión, por ejemplo, en hormigón. Bueno, si hubieran tenido el laboratorio hubieran podido hacer algunos ensayos. Se pueden estudiar, no sé, los esfuerzos de tracción, por ejemplo, en el acero que está dentro del hormigón, para el caso de hormigón armado. Lo mismo en madera, ensayos de torsión, ensayos de flexión, por ejemplo, en una viga, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, todos los materiales, dependiendo de su ubicación en un proyecto, en una estructura, van a estar sometidos a esfuerzos. En el caso de suelo, también, con la particularidad de que el suelo es un material que falla por esfuerzo de corte. Eso es lo que siempre vamos a estar analizando, el corte en el suelo. ¿Ya? Y todos los análisis y todas las teorías de falla están enfocadas a los esfuerzos de corte. No vamos a analizar tracción, no vamos a analizar torsión, flexión, etc. Solamente corte, ese es el análisis que se hace porque es la manera de que fallan los suelos. ¿Ya? Entonces, el objetivo general es que comprendamos los esfuerzos que están involucrados en una masa de suelo, los distintos tipos de esfuerzos que pueden haber, y dentro de los objetivos específicos, conceptos de esfuerzos geostáticos, que es lo que vamos a ver hoy, tienen que estar muy atentos ahí para que quede claro. Entender la importancia entre un esfuerzo total y efectivo, que es uno de los principios fundamentales en geotecnia, mecánica de suelos, y comprender la distribución de esfuerzos en una masa de suelo, ¿ya? Que eso tiene que ver a veces más con temas de deformación. Este es más o menos un mapa conceptual de a lo que corresponden los esfuerzos, ¿ya? En terreno, in situ. Entonces, aquí se desglosan lo que son esfuerzos naturales, esfuerzos inducidos, ¿cierto? Que todo lo que es inducido es lo que nosotros le estamos colocando al terreno, ¿ya? De forma estática. Toda la carga, yo coloco un edificio, le estoy induciendo una carga estática eh, al terreno. Y también le puedo inducir, si coloco un equipo en vibración, le voy a inducir una carga dinámica, ¿ya? Y por el otro caso, por el otro lado, por arriba tenemos lo que son los esfuerzos naturales, que son más o menos a lo que nos vamos a abocar ahora. Tenemos, bueno, los casos tectónicos directamente de las placas de la corteza, pero además tenemos el que está en rojo ahí, que es el que más nos interesa, que es el esfuerzo gravitacional que se le llama geoestático. Y dentro del esfuerzo gravitacional tenemos verticales y horizontales, ¿ya? En las dos direcciones principales de análisis. Y ahí también tenemos efectivos y totales en ambos casos. Y eso es lo fundamental para temas de análisis porque cambia completamente los resultados y por lo tanto las conclusiones que podamos sacar de un análisis, de un estudio de suelo, si esto es efectivo o total. ¿Ya? Y es uno de los principios más importantes que tiene la geotecnia, hacer esta distinción. Me voy dejando un momento por si quieren ir nada. Recuerden que cualquier consulta me la van indicando también en el momento, ¿ya? Y es que vaya quedando claro.
Bueno, acá tenemos lo que es lo que es fuerza y movimiento, que es lo que uno comienza a estudiar en física, ¿ya? Que corresponde a que cualquier cuerpo o sistema mecánico, las fuerzas externas ejercidas sobre él van a ocasionar un movimiento, ¿sí? Que es un poco lo que viene de la mecánica clásica, de los primeros experimentos de Galileo, la física newtoniana, etcétera. Ustedes ya tienen que haber visto eso. Entonces, el movimiento de desplazamiento va a modificar lo que corresponde al campo de deformaciones del cuerpo. Y esto está asociado, obviamente, está relacionado con las propiedades del material. O sea, es distinto si yo genero, trato de modificar o desplazar un cuerpo más liviano respecto a uno pesado, uno más dúctil respecto a uno más, más rígido o más frágil, etc. ¿Ya? Entonces, está asociado a la propiedad del material. Entonces, estas relaciones, que es el esfuerzo y la deformación que yo estoy ejerciendo, que parte de la base de la fuerza y desplazamiento, es lo que está controlado por la característica del material. Entonces, dependiendo de cómo esté este material, va a comportarse distinto en deformación respecto al esfuerzo que yo le aplico. Entonces, es distinto si usted solicita con un esfuerzo estático o dinámico una arena suelta que una arena densa, por ejemplo. ¿Sí? Es totalmente distinto el comportamiento que va a tener en escaso suelo y en cualquier material. Depende de la propiedad que tenga justamente el material, cómo esté constituido. Entonces, el que nosotros podamos detectar y analizar estos cambios de esfuerzo y de formación en la masa de suelo es uno de los principales objetivos, porque eso es lo que gobierna después el comportamiento, ya sea en carga, en lo que es resistencia del suelo respecto a la estructura que ustedes vayan a colocar, o también en deformación. ¿Sí? Recuerden que estos dos conceptos siempre van de la mano. Muchas veces cometemos el error de preocuparnos mucho de los esfuerzos, de las cargas, y dejamos de lado lo que es la deformación. ¿Ya? Y más importante, yo creo, es analizar las deformaciones. ¿Cuánto es tolerable? Si es tolerable una carga alta, entonces la carga no me importa tanto. Pero si esa carga alta me va a generar mucha deformación, entonces tengo que limitar esa carga a la deformación que sea tolerable para el proyecto, para el tipo suelo, etc. Entonces, acá hay algunos esquemas de los tipos de esfuerzo que hay sobre un espécimen de suelo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que evaluar en el comportamiento? Es la disposición de cómo está el arreglo de las partículas del suelo, cuál es la presión que tiene, cuánto tiempo tiene esta masa de suelo. Obviamente hay suelos que son, por ejemplo, sobreconsolidados, que llevan mucho tiempo en su condición actual, y por lo tanto deformarlos es casi imposible, porque ya han tenido procesos de carga que ya los deformaron hace muchos años, por ejemplo, por temas de tectonismo. Entonces, en esos casos, si un suelo tenía arriba un cerro, después yo saqué el cerro, o los mismos suelos en los casos del norte, por ejemplo, que antes soportaban columnas de agua, que estuvieron bajo esa presión durante mucho tiempo. Después el agua ya no está ahora, ¿cierto? Cuando yo vengo y le coloco una estructura arriba no es nada, no le hace nada, porque el suelo ya conocía una carga muy superior, que ya lo deformó lo que tenía que deformar. ¿Sí? Estos son suelos sobreconsolidados. Entonces, pueden ver acá, en la primera, el primer esquema, usted ahí tiene un espécimen de suelo que tiene una carga sigma B vertical y un sigma H horizontal. ¿Sí? Un análisis en dos dimensiones donde el sigma B no tiene por qué ser igual al sigma H. Pueden ser iguales, pueden ser distintos, puede ser mayor o menor, etc.
Importante es que la convención de signos es en compresión positiva, tal como están ahí los esquemas, ¿sí? Todos están en compresión, eso es positivo en mecánica de suelo. Entonces, en el primer esquema, ustedes tienen en un 2D con análisis verticales y horizontales, muy similar a cualquier masa de suelo que está en profundidad, tiene carga vertical y tiene carga horizontal. El segundo esquema, si ustedes se fijan, tiene un confinamiento rígido, ¿sí? Cuando yo tengo un confinamiento rígido, que esto es homologar respecto a ciertos ensayos de laboratorio, yo no tengo idea de cuál es mi sigma horizontal y solamente estoy analizando mi sigma vertical, como pasa en un ensayo de corte directo, donde yo tengo el suelo dentro de una caja rígida. En ese caso, yo no tengo idea de cuál es el sigma horizontal. ¿Ya? Estoy confinando el suelo y solamente analizo lo que es el esfuerzo vertical. En el tercer caso, ya no tengo yo un confinamiento lateral, salvo el inferior, ¿ya? Que es para generar una reacción de la carga. Y entonces ahí yo solamente tengo una carga vertical y un sigma horizontal cero. ¿Ya? No tengo ninguna compresión horizontal. Esto, por ejemplo, es un ensayo de compresión no confinada. Estos son ensayos que vamos a ir viendo nosotros en la unidad. ¿Ya? El siguiente caso, si ustedes se fijan, parte con un sigma vertical y horizontal, tal como en el primero, pero después yo tengo un delta. Le estoy adicionando una carga vertical adicional, ¿cierto? Y eso es lo que en general uno hace con un ensayo triaxial, donde parte con un confinamiento inicial, horizontal y vertical, y después yo voy incrementando la carga, le voy dando más carga y más carga, mantengo la horizontal, esa no varía, pero empiezo a incrementar la carga vertical hasta, ya sea que observo la falla o que alcanzo cierto nivel de deformación. ¿Ya? Y finalmente, el último caso es un ensayo simple de corte, ¿cierto? Donde yo tengo un N, que es una fuerza N, fíjese la diferencia, esto es una fuerza, esto es un esfuerzo, las unidades son distintas, y tengo una fuerza de corte T, ¿sí? Que es como yo finalmente realizo un ensayo de corte directo, que también lo vamos a ver. Ahí para que anoten eso. Bueno, entonces, ¿cómo yo puedo generar esfuerzos en los suelos? La condición más simple, la inicial, es el peso propio del suelo, ¿sí? Es decir, en la medida que yo voy más abajo en el terreno, el suelo tiene que soportar una mayor columna sobre él, una mayor carga, directamente por temas de profundidad. Y otra condición es la carga adicional que yo le estoy colocando al terreno, por ejemplo, por una estructura. O sea, en la medida que yo voy y construyo sobre el terreno, le estoy adicionando una carga que tengo que analizar. A veces, como les decía, esa carga no significa nada para el terreno. El terreno está ya bastante compactado, ya no tiene más deformación en el cual se le puede realizar y por lo tanto mi estructura no le hace nada. Pero hay otros casos donde los suelos
están más sueltos o están en procesos cíclicos, como pasa en algunos suelos, y se encuentra justo en un proceso donde está en una condición de vacíos más elevada. ¿Alguien se acuerda lo que era la condición, la relación de vacíos? Que ¿No? no podía ser uno, el cociente, ¿Cómo? que el cociente de la... no podía ser uno. En algunos casos sí podría ser uno, ¿eh? Sí podría ser uno, pero más o menos, ¿qué representaba la relación de vacíos? La cantidad de aire que quedaba dentro. Sí, eso está Pero bien, más o menos la cantidad de aire que queda dentro y que es una relación de cuánto volumen yo tengo de vacío respecto al volumen de sólido, ¿sí? Entonces, más o menos, si yo tengo un suelo con mucho vacío, con mucho poro dentro en la masa, estar en una relación cercana a uno, ¿ya? Entonces, en los suelos, eh, ¿qué es mejor? ¿Una relación de vacíos alta o baja? Baja, Baja. Baja. ¿Por qué? Baja, profe. ¿Por qué cree que porque va baja a es haber mejor? más material sólido. Va a estar más compacta. Exactamente, sí, exactamente. Hay más material sólido, está más compacto y en la medida que yo tenga un suelo más compacto, tengo menos deformación. Entonces, la relación de vacío, que es una relación muy simple, pero da un indicativo eh, bastante concluyente de la condición en la que está mi suelo. Y obviamente hay índice de vacío en algunos suelos incluso orgánicos, estas características, o volcánicos, por ejemplo, que tienen mucho aire en su interior, que son suelos livianos, y ustedes fácilmente pueden tener relaciones de vacío sobre 1, sobre 2, hay suelos sobre 3 incluso, o sea, suelos casi de aire, ¿sí? Y por lo tanto son suelos muy, muy, muy deformables. Entonces, aquí les voy a ir pidiendo que cuando por favor me contesten, denme el nombre porque yo tengo la proyección completa, entonces no me sé el nombre. ¿Alguno de los que me dieron alguna las respuestas? o sea, no sé, pero traté de aportar. Horacio. Ya. Rodrigo Palacio, Carvajal, profe. Bastías Carvajal, Fernando. Carvajal. Bastías ¿Cuál Fernando, Carvajal? profe. Espérenme, que yo ahí no lo alcanzo ahora. Ya, ahora sí. Entonces, Palacios, ¿cierto? Carvajal, ¿cuál Carvajal? Hay tres, parece. Rodrigo Carvajal, profe. Horacio Carvajal. Ya, ok. Vale, gracias. Entonces, efectivamente a nosotros nos interesa que nuestro suelo tenga una relación de vacíos pequeña, porque eso va a indicar una posible menos deformación. Otra condición de los esfuerzos en el suelo es que el material, o sea, perdón, el esfuerzo vertical se va a incrementar, va a aumentar con el peso del material y debido a restricción lateral, ¿sí?
que también va generando esfuerzos en esa dirección. Y hay una relación que nosotros vamos a ver en un momento entre estos esfuerzos verticales y horizontales. Pero siempre recuerden, en la medida que yo voy más abajo, estoy incrementando el esfuerzo vertical. Entonces, esta presión, este esfuerzo sobre los suelos es lo que se designa con la letra griega sigma, ¿ya? Que es la que aparece ahí y que la vamos a utilizar para el caso de los sigmas, particular lo que vamos a ver, de los sigmas efectivos y totales, pero con una salvedad. Entonces, todo lo que corresponda a un esfuerzo sobre una masa de suelo va a ser un sigma. Ahora, un esfuerzo, ¿qué unidades debería tener? Una fuerza sobre una. Newton partido por metro cuadrado. ¿Ya? Debería tener una unidad de fuerza en área, ¿ya? Eso va a ser es lo mismo que una presión. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es una superficie de un terreno y a una profundidad z, un elemento que vamos a analizar, ¿ya? Y aquí le colocamos el microscopio para analizarlo a mayor escala y entonces nos encontramos con estas condiciones de los esquemas B y C. Todo lo que yo tengo acá es el arreglo de partículas del suelo, ¿sí? Y entonces en las caras, ¿ya? En la cara horizontal, voy a tener que se genera una fuerza de reacción N, vertical en este caso, ¿cierto? Y una fuerza tangencial horizontal, que es entonces TH, tangencial horizontal. Y en la otra cara, o sea, en el otro sentido de análisis, tengo lo mismo, pero con direcciones distintas. Tengo entonces una fuerza N normal a la cara, pero la dirección H, y tengo entonces una fuerza tangencial a la cara, pero en la dirección vertical. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Entonces, yo cuando lo analizo microscópicamente me encuentro con fuerzas normales a las caras en ambas direcciones y fuerzas tangenciales a las caras en ambas direcciones. Y eso es lo que se está haciendo ahí en el zoom. Entonces, lo que estábamos viendo anterior, los diagramas ya muestran lo que son la carga sobre el espécimen de suelo que estamos analizando, ¿ya? Y por lo tanto, acá nosotros tenemos fuerzas, ¿cierto? Fuerza normal y fuerza tangencial en ambos casos. Por lo tanto, cuando yo esa fuerza la llevo a un esfuerzo, tengo que dividirlas en una sección, un área. Asumiendo que el área que estamos analizando de este espécimen A es de lado, es un cuadrado ahora, de lado A, por lo tanto, mi sigma vertical, ¿sí? Va a ser mi fuerza normal acá, vertical, en un área cuadrada, ¿ya? Esto entonces tiene un ancho A y la profundidad, imagínense, metiéndose a su pantalla, también es de longitud A. Y por lo tanto tengo un área de A cuadrado que me está dividiendo esta fuerza y con eso yo voy a obtener el esfuerzo. ¿Qué es lo que está representado acá? El mismo caso es para el sigma H. Yo tengo una fuerza normal a la cara H en un área A de profundidad A y la convierto en esfuerzo. Estos sigmas, si se fijan,
son normales a las caras. Esa es su condición. De forma similar, lo que ven abajo son los tau. Esas letras, entonces, arriba tenemos el normal, que es el sigma, después entonces tenemos el tau. Y el tau es exactamente lo mismo, pero es un esfuerzo tangencial. Por lo tanto, es una fuerza tangencial en una sección. ¿Ya? Estas son mis fuerzas tangenciales a las caras, divididas en la sección donde yo las estoy aplicando. Y entonces es lo que yo tengo representado en ambos esfuerzos. Esfuerzos sigma y esfuerzos tau. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos ahora es ver qué pasa cuando de forma más al detalle, ¿ya? Nosotros antes estamos asumiendo que casi tenemos todo el espécimen en suelo, pero cuando uno lo analiza más al detalle, si uno atraviesa un plano imaginario por el suelo, se encuentra con esto, donde ustedes tienen entonces el lado A que estábamos hablando, ¿cierto? Pero yo no tengo todo mi espécimen con granos de suelo, sino que entre medio de los granos, ¿ya? Como se puede ver aquí entre medio, tengo huecos o poros o vacíos, que es justamente un poco de lo que estábamos hablando. En la medida que mi relación de vacíos, mi índice de vacíos es más grande, significa que yo tengo más espacios libres respecto a las partículas de suelo y por lo tanto es más probable que se deforme. ¿Ya? Ahora, en el análisis y en los estudios que se han realizado a lo largo del tiempo, se ha demostrado que no hay no cambia mucho el tema respecto al análisis macroscópico que se hace, que no es más que sumar todas las fuerzas normales y tangenciales en, en este plano, pero en los granos de suelo, ¿sí? Respecto al total. Esa es la verdad. Entonces, lo que se hace acá es decir, miren, en cada grano de suelo, ¿ya? Del sólido, voy a tener fuerzas normales, como si lo representamos acá, tengo en todo fuerzas normales y tengo fuerzas tangenciales en Y y tangenciales en X, ¿ya? En el plano que estamos analizando. ¿Ok? Entonces, si yo veo el plano que corté, tengo una fuerza normal al plano y tengo dos fuerzas tangenciales en el plano propiamente tal. Una en la dirección X y una en la dirección Y. ¿Qué es lo que está representado acá? Profe, Dígame. una consulta. ¿Cómo va a ser la dirección de los vectores tangenciales X e Y? En general, uno los define, ¿eh? Uno los define. Después le voy a mostrar una imagen de más o menos cómo se utilizan normalmente en mecánica del suelo. ¿Ya? Lo que sí vamos a hacer después es buscar la forma de obviar estas fuerzas tangenciales en el suelo y tratar siempre de trabajar con las normales. Pero pueden existir, obviamente, las tangenciales. Uno trata de elegir algún plano que le convenga para no tener que utilizarlas. ¿Ya? Entonces, acá ustedes tienen todo lo que está achurado, son sus granos, sus partículas de suelo, y todo lo que está en blanco vacío son los huecos o poros en la masa de suelo.
Y por lo tanto, mis esfuerzos van a ser sumatorios. Entonces, mi esfuerzo normal va a ser toda la sumatoria de todas las cargas normales, todas las fuerzas normales que yo tenga en este grano, acá, acá, en todas partes donde tenga una fuerza normal, ¿ya? En un área, dígame. ¿Y en los vacíos por qué salen? ¿Se analiza igual? ¿Cómo? ¿En los poros se analiza igual? La fuerza En normal, el caso de los... Sí, mire, lo que pasa es que en el caso de los poros, depende, porque el poro puede tener aire o agua, ¿sí? Esas son las... Perdón, puede tener gas y agua en general, o gas y líquido, ¿ya? Porque no necesariamente puede ser agua. Entonces, usted, por ejemplo, en el caso del agua, por ejemplo, los espacios ahí que estuvieran, que es lo que nos sirve para el esfuerzo efectivo que vamos a analizar, yo podría analizar en el agua, y de hecho pasa, puedo analizar las fuerzas normales. Y eso pasan a ser esfuerzos totales, donde yo tengo fuerzas en el agua y fuerzas en el grano de suelo, ¿sí? No así el corte, porque en el agua no resiste corte. Resiste compresión el agua, pero no corte. ¿Ya? Y eso es un poco la diferencia de lo que estamos viendo y que les va a quedar quizá un poco más claro cuando veamos directamente el principio de tensión efectiva. Que yo en el esfuerzo total agarro suelo y agua, pero no en el efectivo, ¿ya? Pero se lo voy a mostrar en un momento y ahí quizás le queda un poco más clara la diferencia. Gracias, profe. Pues nada. En el caso de los tau en la dirección X, van a ser entonces su fuerza tangencial en X. En el caso de Y, va a ser exactamente lo mismo, la sumatoria de sus fuerzas tangenciales en Y, en el área que esté analizando. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que está expresado ahí respecto a los esfuerzos en el suelo. Por ejemplo, como les menciono acá, las componentes en el plano X divididas en el área, en este caso toda nuestra área es del lado A por A, es un esfuerzo tangencial o cortante en la dirección X, que es entonces este tau de acá. Este tau X, entonces, es un esfuerzo, ya no es la fuerza, es el esfuerzo tangencial en X, porque es la sumatoria de las fuerzas en un área. Y entonces eso es un esfuerzo de corte. Normal, corte. Y siempre vamos a estar más o menos analizando esto. Esfuerzos normales y esfuerzos de corte. ¿Ya? Que es más o menos lo que está representado en este cubo, ¿ya? Que viene un poco de lo que es de la teoría de elasticidad. Entonces, acá usted tiene un cubo con los tres ejes normalmente utilizados, X y Z, y si se fija, tiene más o menos los esfuerzos en la dirección Z de compresión, sigma X y sigma Z. ¿Ya? Y en este caso, como proviene de la teoría de elasticidad, donde en general se utilizan los sigmas, siempre cuando ustedes estén analizando un esfuerzo tangencial, que es lo que está en la cara, trabajando en la cara, ¿ya? La primera letra siempre va a ser la cara, perdón. La primera letra va a ser la cara y la segunda letra va a ser la dirección. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un tau o un sigma, aquí en rigor debería haber sido mejor tau, esta letra, ¿ya? Lo voy a modificar después. Este tau, ¿ya? Para que ustedes lo anoten ahí como tau. Este tau ZI significa un esfuerzo de corte en la cara Z en la dirección Y. Y este de acá es en la cara Z en la dirección X.
Lo mismo pasa acá. Y Z significa que estoy en la cara Y, dirección Z, cara Y, dirección X, y lo mismo en la tercera cara. ¿Ya? Esto es más o menos lo que uno utiliza de un cuerpo sólido en la teoría de elasticidad para los esfuerzos normales y tangenciales. Y estas expresiones, que son directa relación de las matrices de la teoría de elasticidad, lo que le permiten a ustedes obtener son las deformaciones XX y YZZ y la mezcla en función de los sigmas, pero además de esta letra, que es muy importante, la vamos nosotros a analizar también. Es el E mayúscula, es el módulo de elasticidad, o también módulo de deformación, o módulo de Poisson también. De todas esas maneras lo pueden encontrar. Les voy a mostrar en una gráfica, más o menos. ¿Ustedes tienen más o menos idea de lo que es el módulo de elasticidad en un material? ¿Lo han visto, por ejemplo, en resistencia a materiales, cosas así? Sí, profe, el que mide el rango elástico, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Muy bien. ¿Su nombre? Rodrigo Carvajal. Profe. Exactamente. Es el que mide el rango elástico. ¿Y en qué gráfico usted mide el módulo o analiza el módulo de elasticidad? ¿De dónde lo saca? De la deformación. Deformación. Tensión. ¿Ya? ¿Deformación y qué más? Tensión, profe, ¿no? Tensión, ¿sí? Gráficos, tensión, deformación. En todos los materiales, ustedes analizan gráficos, tensión, deformación. Y a partir de eso, ustedes pueden sacar el módulo de elasticidad y pueden analizar entonces el rango plástico del material, el rango elástico, la fluencia, la rotura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso está asociado a las gráficas de esfuerzo de formación. Por eso son tan importantes los conceptos, no solamente en suelo, sino que en todos los materiales usted puede saber dónde están los rangos. Por ejemplo, en hormigón, ¿qué es el esfuerzo de fluencia? ¿Alguien sabe en hormigón lo que es el esfuerzo de fluencia? ¿O en acero también se aplica? Antes de que cause El deformación. esfuerzo que... Antes que se produzca una deformación. Antes que se produzca la ruptura, profe. No, el de fluencia es el esfuerzo máximo que puede tener el material y para que salga del régimen elástico, creo, para que empiece Sí, a fluir. Por eso, exactamente. Eso ruptura. es. Exactamente. Antes No, de pues llegar la a ruptura la es... rotura, antes de llegar a la rotura, después usted tiene un esfuerzo de rotura, ¿sí? Donde ya el Sí, pues. material se rompió, ¿ya? Pero cuando usted empieza a cambiar de rangos de elástico a plástico, por lo tanto, donde usted comienza a tener deformaciones remanentes del material, ¿ya? Ahí entonces usted tiene un límite de fluencia, que es más o menos lo que se indica cuando ustedes dan las especificaciones de los aceros, ¿cierto? Cuando dan las especificaciones del acero, dan unos números. Esos números están asociados a rotura y fluencia. Con eso entonces ustedes ya saben qué acero están comprando. ¿Ya? Y la otra letra que aparece acá, ese se llama relación de Poisson. Es una relación entre las deformaciones verticales y horizontales. Es un valor adimensional. Varía muy poco, ¿eh? Varía en general de 0,15 a 0,5, un suelo saturado. ¿Ya? Pero es una relación de las deformaciones, justamente de los E. Entonces, esto es una simplificación, que es lo que más nos interesa a nosotros para el caso de suelo. ¿Cómo nosotros lo vamos a ver para el caso de suelo? Vamos a hacer un break, me pasé un rato. Vamos a hacer un break. Les voy a dar un rato. Vamos a retomar a las 4, ¿ya?
sacan un café. A las 4 retomamos. Me pasa.